Señor, queremos darte gracias por el tiempo de oración que hemos tenido con nuestros hermanos. Gracias por todos aquellos que pueden siempre venir y separar ese tiempo para orar juntos, clamar juntos, pues tú amas a un pueblo que está junto y en armonía. Señor, también ahora preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, danos la humildad necesaria para recibir tu palabra y ser edificados por ella. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a entenderla y el que nos permita, Señor, ver a Cristo en la Escritura. Que podamos, Señor, comprender desde el principio lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo del libro de Éxodo, porque al final no es solo la historia de la liberación de un pueblo, es la historia de nuestra propia liberación también, Señor. Así que tu palabra sea clara a nuestros ojos y útil para nuestra santificación, y que en todo momento, en cada mensaje, busquemos que tú seas exaltado y glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar con un solo versículo en esta introducción de hoy, y es el versículo 7 de Éxodo 1. Éxodo capítulo 1 y el versículo 7, donde dice así: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Como he dicho, hoy mi idea es hacer un primer mensaje introductorio al libro de Éxodo. No vamos a empezar a exponerlo, vamos simplemente a hacer un mensaje a modo de introducción. Y mi idea en este mensaje es que podamos ver algunos de los temas generales que vamos a encontrarnos en el libro de Éxodo, que ya tiene algo curioso, el propio nombre. El nombre Éxodo, el nombre del libro, lo podemos ver en cuanto a dos traducciones según el idioma. En primer lugar, el griego que viene de la palabra éxodos, que significa salida, significa partida. Y claramente esto es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en el libro de Éxodo, pensamos en la partida, en la salida de Israel de Egipto, en la salida de los israelitas de esa esclavitud. Pero cuando nosotros pensamos en el nombre en hebreo, el nombre en hebreo es Shemot. Shemot. Y no significa partida, no significa salida. El nombre en hebreo, Shemot, es un nombre que significa nombres. Nombres. Tiene que ver con Éxodo capítulo 1 y los dos primeros versículos. Porque al inicio del libro va a decir lo siguiente, va a decir: y estos son los nombres de los hijos de Israel. Va a empezar así, va a empezar con una lista de nombres. Y de ahí encontramos el nombre del libro de Éxodo, de esa primera frase. Porque es curioso que cuando nosotros pensamos en el libro de Génesis, nosotros y vemos el nombre original del libro de Génesis en hebreo es Bereshit. Y ese Bereshit significa principio, o más bien en el principio. ¿Y cómo empieza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso cuando nosotros vamos al libro de Levítico, siguiendo Éxodo después, el libro de Levítico es Vaikra. ¿Y qué significa Vaikra? Llamó. Y Vaikra, ese llamó, nos hace pensar en el primer versículo de Levítico que dice: y el Señor llamó a Moisés. El Pentateuco sigue esa línea. El nombre de cada libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, corresponde a la primera palabra en hebreo de ese libro. Así se han puesto los nombres. No han pensado mucho. Así que Éxodo, cuando nosotros pensamos en el idioma griego, la palabra éxodos nos hace pensar en eso, una salida, una partida, pero el nombre original, ese nombre Shemot, tiene que ver con la primera palabra del libro, nombres, porque empieza con una lista de nombres de los hijos de Jacob. Ahora, después de ver esto en cuanto al nombre, yo quiero que veamos 6 temas.
Son 6 temas los que yo quiero que podamos analizar y que nos vamos a ir encontrando a lo largo del libro de Éxodo. Probablemente podríamos sacar muchos más y a lo largo de cada capítulo, de cada texto, de cada historia, de cada parte del relato, habrán una extensión grande de sermones. No creo que superemos Génesis, que se pueda más de 100 sermones. No creo para nada eso, pero Dios no deja de sorprenderme y mi capacidad de enredarme tampoco. Así que posiblemente tampoco serán pocos mensajes. Pero yo quiero que veamos 6 cosas que vamos a aprender, que vamos a poder examinar y traer a nuestro corazón a lo largo del libro. En primer lugar, que la historia del Éxodo es una historia ya anunciada en Génesis, no es una historia nueva. Nosotros no debemos ver Éxodo aislado de Génesis. No podemos verlo así. En Génesis capítulo 15 y el versículo 13 y 14, y mira, no nos estamos yendo al capítulo 50 de Génesis, no nos estamos yendo al capítulo 40 de Génesis. En Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y nosotros sabemos que van a salir de Egipto con oro, plata y ropa, todo regalado. Óyeme, el Señor ya le dijo a Abraham: de ti va a salir una gran nación. Eso se lo dijo previamente. Y después de esa gran nación que va a salir, yo te digo que van a acabar en una tierra que no es suya, Egipto, que van a acabar esclavizados, es lo que va a empezar a pasar en Éxodo, que yo voy a acabar juzgando a la nación que los ha esclavizado, Egipto, y que van a salir de allí con grandes riquezas. Y específicamente la Biblia nos enseñará que salieron con oro, con plata y con telas. Así que Éxodo es la continuación de Génesis. Y esto a mí me ayuda porque tenemos la mala costumbre de ver la Biblia fragmentada, como si fueran libros separados, como si fuera una historia que cada libro no tiene nada que ver con la otra. Y no es así. La historia de la Escritura es una historia sobre Dios y su plan de redención en Cristo Jesús. No hay más. Solo que alrededor de esa historia hay muchas cosas. Pero esa es la historia. Esa es la gran historia. Es la historia de Dios y de la redención a través de Cristo. Y cuando nosotros vemos que el Éxodo ya había sido anunciado tanto tiempo atrás a Abraham, eso nos va a seguir enseñando algo que veremos en el Éxodo. Y es que hay un Dios que gobierna la historia. Que la historia no se ha descontrolado nunca, aunque lo parezca, aunque parezca que las leyes se vuelven locas, que los políticos se vuelven locos, que la gente se está volviendo loca. Están habiendo cosas tan absurdas en nuestra sociedad como personas que dicen ser un caballo, un pony, un dragón, un elefante, como un señor de 80 que dice ser un bebé. Cosas así, y las estamos llamando normales. Así está la sociedad. Pero nosotros sabemos que no se ha ido de las manos de Dios. En Isaías 46:10 es uno de los versículos que tiene que darte más tranquilidad para vivir. Porque dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Hermano, qué 2 verdades tan maravillosas para llevar hoy al corazón. Dios declara el fin desde el principio. ¿Qué significa? Que Dios ha escrito una historia. Que Dios ha escrito una historia. Y en esa historia estás tú y estoy yo. Te voy a decir una cosa, Dios sabe tu fin. Dios sabe mi fin. A todos nos pilló el accidente de tren de Córdoba por sorpresa, pero no a Dios. A Dios no. A todos vivimos últimamente pensando qué va a pasar en el próximo tren, porque entre ese, el de Tarragona, ya no sabemos si coger un tren. Pero es que puedes coger un autobús y descarrilar por un barranco. Es que esas cosas son accidentes. Para nosotros, cosas que no esperamos. Para Dios, cosas que ya sabía que iban a suceder. Dios no se lleva sorpresas.
Dios no se escandaliza. A Dios no le pilla el tiempo por sorpresa, las noticias por sorpresa. Dios no tiene que levantarse por la mañana, poner la televisión y ver qué está pasando en el mundo, porque la historia está en manos de Él. Él la ha escrito. Por eso nosotros tenemos un glorioso libro sagrado, palabra de Dios, en el que podemos ver Apocalipsis y ver cómo acaba Jesús reinando. Dios ya lo ha escrito. Y eso te debe dar seguridad. Nada va a pasar en tu vida que Dios no tenga en sus propósitos. No significa que lo que Dios ha escrito me vaya a gustar a mí siempre. Pero todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto, aunque yo en mí limitadamente no lo consiga entender a día de hoy. Pero sigue siendo perfecto. Pero esto no solo dice que ha escrito y que ha declarado el fin desde el principio, sino que además dice mi propósito será establecido y todo lo que quiero haré. Y esto a mí me da mucha tranquilidad. Que nada estorba los planes de Dios. Esto puede sonar un poco motivador, pero para mí es una verdad. Y es que lo que Dios tiene para esta iglesia, ni España ni el mundo lo podrá impedir. Porque lo que Dios quiere hacer con esta obra, lo que Dios quiere hacer con este pastor, lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, nadie le va a poder poner freno. Lo que Dios quiere hacer, lo hará. Y si Dios quiere usar un Juan Bautista para revolucionar la época, lo usa. Y si Dios quiere tomar a un ex asesino de creyentes como Pablo y acabar haciendo de él el mayor de sus predicadores, lo hace. Y si Dios quiere tomar a un Moisés, que es difícil en el habla, y tomarlo como líder y libertador de una nación, lo usa. Y si Dios quiere avergonzar a un pueblo usando a una jueza como Débora, lo hace. Porque lo que Dios quiere hacer, lo hace. Y nadie puede poner freno a la voluntad de Dios. Así que yo camino en medio de un mundo caótico bastante seguro, porque Dios ya sabe lo que va a pasar y Dios lo que va a hacer nadie lo podrá impedir. Entonces, Señor, yo estoy bajo tu mano, bajo tu historia, no la gobierno yo y ayúdame a descansar en ti, porque ese es mi mayor problema. A veces a mí me preguntan, ¿cuál es de las cosas que pide Dios la que más te cuesta? Y yo creo que a veces lo dicen pensando en, no sé, no caer en inmoralidad, orar, leer la Biblia. Le digo, ¿en serio? Hay un versículo que para mí es horrible. ¿Cuál? Estad quietos y ved que soy Dios. Ese es el que más me cuesta. Estar quieto me cuesta. No tener el control me cuesta. No controlar mi casa, mi economía. A mí si algo se me sale y empiezo a decir, pero Dios a veces lo tiene que hacer. Te para a lo mejor con una enfermedad, te para de otras maneras, te deja desempleado para decirte, vas a tener que aprender a descansar en mí. Tú no puedes seguir viviendo creyendo que tu vida está en tus manos y que todo depende de ti, que tú tienes que controlar tu casa, tus hijos, tu economía, tu trabajo, tu salud. Hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que no puedes controlar. Aprender a descansar en Dios es un trabajo duro. Porque luchamos con nuestro orgullo. Y al final es el peor enemigo. Ese orgullo que quiere hacer, dirigir y controlar las cosas. Ahora, ¿qué más vamos a ver en Éxodo? Éxodo es la historia del pecado y sus consecuencias. También vamos a ver eso. En Éxodo capítulo 32, versículos 8 y 9 dice así: bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Eso no es lo más escandaloso. Te voy a hacer un resumen de lo más escandaloso. En cuanto este pueblo salga de Egipto, la palabra que más va a recalcar sobre ellos es murmurar. Van a salir de Egipto después de que Dios ha mostrado su poder con las plagas y después de haber matado a los primogénitos de los egipcios, van a salir de allí y en cuanto se encuentren con el Mar Rojo, se van a girar a Moisés y le van a decir, ¿para qué nos sacaron de Egipto para que ahora nos maten en el desierto? Ay, Dios abre el mar.
Ahí pasan por el mar y ahí hay el cántico triunfal al otro lado. Pero en cuanto se giran van a beber agua. Ah, es que está amarga. ¿Por qué Dios nos saca de aquí para morirnos en el desierto? Ahí Dios coge un árbol a través de Moisés, una planta, la echa en el agua y el agua amarga se vuelve dulce. Ahí todos cantan otra vez. Pero al rato, ¿por qué Dios nos saca de aquí con el hambre que tenemos? Toma maná. Toma codornices. ¿Por qué Dios nos saca de aquí que no hay casi agua? Toma fuentes, toma palmeras. Así se la pasan. Así se la pasan. Pero claro, cuando todo el Señor va probando su paciencia, su gracia, su bondad, van a llegar a ver una tierra, pero el desierto va a hacer así. Y se los va a tragar. Y ni esa generación no va a entrar. Porque eran de dura cerviz. Porque ¿sabes qué? Se puede ver el favor de Dios, se puede ver la bendición de Dios, se puede probar el amor de Dios, se puede probar el cuidado de Dios, se puede ver la gloria de Dios, puedes ver bautizos, escuchar sermones y aún así no conocer a Dios. Y al final, darte con la puerta en las narices y decir, que el novio ya se fue y para ti no había boda. Eso puede pasar. Ese pueblo le pasó en el desierto viendo una columna de fuego, una columna de nube, viendo codornices y viendo maná. ¿A ti te puede pasar aquí? Viendo sermones, bautizos, vidas restauradas, pero tú no estar con Dios. Qué frase, ¿eh? Podemos estar en la iglesia y ser un pueblo de dura cerviz. Esa gente, ¿sabes qué gritaba? Somos el pueblo de Dios, somos de Dios, Él es nuestro Dios, pero no. Acabaron siendo condenados. Por eso, como bien oraba Diego hoy, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no somos tu pueblo? Pero no cantábamos alabanzas. No, lo visteis todo, pero no me conocisteis. No me conocisteis. Vuestra vida era solo murmuraciones, quejas, protestas. Cantabais un día y os quejabais al otro. Cantabais un día y os quejabais al otro. Eso no era gratitud. Es que siempre os tenía que tener contentos con un premio. Éxodo nos va a mostrar que el pecado tiene consecuencias. No solo para Egipto, también para los israelitas. Mira cómo lo expresa Jeremías capítulo 25 y los versículos 4 al 9. Y el Señor os envió repetidas veces todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo, volveos ahora, cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraos ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla, y esta frase es asustadora, de eterna desolación. Ahora, tú puedes pensar que esto te queda lejos, pero déjame leerte este texto de otra forma, porque esto dices, ya, esto era el pueblo de Dios, era Israel, Dios mandaba profetas, pero al final se hacían ídolos con sus propias manos, Dios aborrece la idolatría y Dios les advirtió, deja de hacerte idolatría porque va a venir condenación, y como no hicieron caso y se hicieron ídolos, Dios trajo ira sobre ellos. Pero voy a leer de otra manera. Y el Señor envió repetidas veces a todos sus siervos, los pastores y predicadores, a deciros, volveos cada uno de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y llegaréis a la gloria. Arrepentíos y convertíos y llegaréis a la gloria. ¿Lo puedes ver de esa manera también? Esa también puede ser tu historia.
Ah, ya, pero yo no me he hecho ídolos de fundición. Bueno, pero cuidado con no amar el dinero más que a Dios, cuidado con no amar la fama más que a Dios, cuidado con no amar el orgullo más que a Dios, cuidado con no amar el sexo y la inmoralidad más que a Dios, porque si no me vais a provocar a ira. Y lo que estáis haciendo, mira lo que dice Dios, lo estáis haciendo para vuestro propio mal, porque el día que venga sobre vosotros ya no habrá vuelta atrás. Es hoy, el día de arrepentirse. Y mira cómo acaba, pero como no habéis obedecido mis palabras, que yo además os he mandado repetidas advertencias, al final lo que os espera es una eterna desolación. ¿Cómo lo podemos traducir? Nos exponemos cada semana a la palabra de Dios. Nos exponemos cada semana a pastores y predicadores que nos llaman a hacer lo que Dios manda. Pero muchas veces, en lugar de oír su palabra y obedecer su palabra, decidimos hacer nuestra propia voluntad. Abrazamos nuestros ídolos que no son de madera ni de hormigón, pero pueden ser, como he dicho, sexo, dinero, fama, orgullo, y le damos la espalda a Dios. Y Dios cada semana vuelve a mandar a ese predicador. Vuelven a haber advertencias, vuelve a haber palabra martes, jueves y domingo, vuelve a haber llamados al arrepentimiento. Y Dios vuelve a advertir, cuidado, llegará el día en que ya no tendré paciencia y ahí verás mi ira. Pero ¿sabes lo que dice Dios? No llegará sola, tú te la buscaste porque te he estado avisando, te he estado advirtiendo, has conocido la palabra. ¿Sabes qué significa? Que cuando llegue alguien a esa eterna desolación, cuando alguien amanezca un día en el infierno, no va a poder protestar, porque sabrá que es justo que esté allí. En el infierno solo va a reinar la justicia de Dios. Nadie va a estar en el infierno y decir, es injusto, no me lo merezco. No, van a estar con odio, sí, y van a estar con llanto. Por eso la expresión que habrá lloro y crujir de dientes. Unos estarán llorando, ese lloro que nos refleja dolor, quebranto, tristeza, sufrimiento. Unos estarán así, pero crujir de dientes. ¿Qué puede ser eso? Cuando alguien está muy enfadado, esa cara de dientes apretados como un perro gruñendo, así estarán contra Dios, lo estarán odiando por ser condenados, lo estarán odiando por estar en el infierno, pero ni los que lloran ni los que le odian podrán decir que no es justo. Estarán con odio o estarán con sufrimiento, pero será justo que estén ahí. Hermano amado, no seas como ese Israel que no escuchaba. No seas como aquellos que escuchaban la voz de los profetas y tú escuchas la voz de tus pastores, de predicadores, lees la Biblia. La pregunta no es si escuchas la voz de los siervos de Dios, la pregunta es si obedeces esa voz. Muchos de vosotros vinisteis de iglesias donde no había palabra. No había. Estabais desnutridos espiritualmente. Y muchos de vosotros llegasteis con esa frase. Mi iglesia no daba Biblia, no había palabra, y llegasteis. Pero cuando estéis delante de Dios, ¿cuál será el pretexto? Pastor, es que yo vivía mal porque no había palabra. Pastor, es que nuestra casa no estaba en orden porque no nos enseñaban. Pastor, es que yo no vivía en santidad porque no me dijeron que eso era pecado. Vale, te lo compro, aunque para mí no hay excusa mientras tuvieras una Biblia. Porque tenías que leerla. Y está claro. Pero te lo compro, no te lo enseñaron. Pero, ¿y ahora que te lo han enseñado, lo estás haciendo? ¿O cuál será la excusa delante de Dios? Cuando era una mala iglesia, la culpa era la iglesia. Cuando la iglesia te enseña, la culpa es que estás frío. Siempre va a haber algo. Porque nadie quiere reconocer su propia rebeldía. Nadie quiere aceptar su propio pecado. Como en Génesis era, no fui yo, fue la mujer que tú me diste, no fui yo, fue la serpiente que me engañó. Siempre hay algo menos decir lo que David dice. Contra ti he pecado y ya, no hay excusa, yo he pecado, Señor. Y todo lo que traigas es justo. Eres justo cuando quebrantas, eres justo cuando disciplinas, porque me merezco lo que me pasa. Tenemos que tener el corazón de David, o si no, no vamos a ser santificados. Todas las personas que encuentran un motivo para su desobediencia no dejan de desobedecer. Hasta que no reconozcas que la desobediencia no tiene otra excusa más que tu pecado y rebeldía, no la dejarás. Y esa es una realidad. Pecamos y no hay excusa. Jesús
fue insultado y no pecó. Jesús fue desamparado y no pecó. Jesús fue abandonado por sus discípulos y no pecó. Jesús fue traicionado y no pecó. Jesús fue tentado en el desierto con hambre y no pecó. Jesús fue experimentado en todas las tentaciones posibles a su alrededor y no pecó. Eso nos enseña que quien peca es porque quiere, porque se puede andar aquí mirando a Dios. Lo que pasa es que nosotros no tenemos algo que tenía Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi deleite es obedecer. Y eso es lo que necesitamos, que obedecer a Dios se vuelva nuestro deleite, no nuestro trabajo. No veas los mandamientos como un trabajo que tienes que hacer. Ve los mandamientos como el mejor estilo de vida para ti y un deleite en obedecerlos. Porque si no serán una carga pesada y no un yugo ligero. ¿Qué más vamos a ver en Éxodo? Número 3, la historia de Éxodo es una historia de pactos. Una historia de pactos. En Éxodo capítulo 3 y el versículo 15 dice así: dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Toda la relación que Dios tiene con su pueblo la basa en esa palabra, pacto. En más de una ocasión vas a ver a Dios diciendo: y me acordé del pacto que hice con vuestros padres. Y me acordé del pacto que hice con vuestros padres. Y los oí clamar en Egipto y me acordé del pacto que hice con sus padres. Todo lo que Dios hace, lo hace en base a un pacto. En base a un pacto. Nosotros cuando vemos la Escritura vemos esas cosas. Por ejemplo, vemos un pacto de Dios con Noé en Génesis capítulo 9. Vemos también un pacto de Dios con Abraham, que lo vemos en Génesis 15, Génesis 17. Incluso vemos que ese pacto se va como renovando, porque vemos a lo largo de Génesis, lo vimos, cómo Dios le vuelve a decir las mismas cosas luego a Isaac y cómo Dios le vuelve a decir las mismas cosas luego a Jacob. Es como que Dios va reafirmando el mismo pacto, no que Dios va haciendo otros pactos, es que Dios va reafirmando el mismo pacto. Porque si te das cuenta, Dios le dice a Adán: multiplicaos y gobernad la tierra. Dios le dice a Noé: multiplicaos y gobernad la tierra. Y Dios le dice a Abraham: te voy a hacer a alguien múltiple, te voy a hacer una gran nación y tú vas a en alguna manera reinar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con Cristo por toda la eternidad. Un gran pueblo reinando por los siglos de los siglos. Todo lo que nosotros vivimos con Dios es en base a un pacto. Y eso Éxodo nos lo va a demostrar, que Dios es fiel al pacto que hace. Tú no vas a ver al pueblo ser fiel. Tú vas a ver a Dios ser fiel. Voy a dar el ejemplo, pero sin los nombres, pero que me parece una historia muy interesante. Recientemente apareció un escritor cristiano que afirmó haber tenido 8 años de relación extraconyugal. Ella es mayor, creo que tenía como 72 años o así, era un hombre bastante de una edad avanzada. Bueno, señor mayor, escritor, escribía mucho sobre la gracia de Dios y fue descubierto y confesó que llevaba 8 años de aventura, 8 años de adulterio. Y cuando fueron a su mujer, después de que se enteró de lo que había pasado, la gente esperaba todo tipo de respuestas. Pero la mujer dijo algo que chocó a muchas personas. Dijo: estoy completamente traumatizada. El hombre con el que me casé hace muchísimos años, no sé si dijo 56, creo que 56 años de matrimonio, 55. Dice: me ha traicionado y lleva haciéndolo 8 años. Pero yo hice un pacto con Dios y ese pacto no se rompe. Si Jesús lo ha perdonado, ¿quién soy yo para no hacerlo? Me costará, pero lucharé por la restauración de mi matrimonio, por el pacto, dice, que hice con Dios. Él lo ha roto, yo no. Cuando yo vi eso, dije: esa mujer ha entendido lo que es el matrimonio. Es durísimo,
Pero esa mujer ha entendido lo que es el matrimonio. Esa mujer ha ido mucho más allá de la felicidad. Esa mujer ha ido mucho más allá de su dolor. Esa mujer ha ido a entender que hizo un pacto con Dios. Y que su lealtad a Dios está por encima de cualquier otra cosa. Es asombroso, porque esa mujer sí ha demostrado conocer la gracia de Dios. Porque su corazón no debe estar pasándolo bien. Pero un pacto, ella ha entendido lo que es. Pues en esa historia que vemos de Israel, Israel es el que traiciona y adultera. Y Dios es el que sigue siendo fiel, porque Dios no rompe su parte del pacto. Vamos a ver un Dios que es fiel todo el tiempo a un pacto, que la otra parte lo rompe todo el tiempo. No cumple su parte, no cumple la demanda de obedece, haz lo correcto, vive conforme mis mandamientos, no lo cumple. Pero esto nos recuerda aquella vez en la que Abraham parte unos animales por la mitad y una columna de fuego pasa por en medio, mientras Abraham no pasa por ahí. Esa columna de fuego era Dios, era la manera como antiguamente se sellaba un pacto. Las personas hacían un pacto, partían animales por la mitad y pasaban por medio. ¿Qué querían decir? Quien rompa su parte acabará partido por la mitad como estos animales. Pero Abraham no pasó por ahí, solo pasó Dios, porque Dios sabía que el hombre iba a romper su parte, pero el pacto iba a depender de Dios, que no lo rompe nunca. Por eso es maravilloso que Dios dice, si vosotros sois infieles, yo sigo siendo fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Vosotros sois traidores, yo no. Fuerte que Dios te diga eso, ¿eh? Te voy a seguir amando aunque me falles, porque tú eres traidor, yo no. Es fuerte esa palabra. Pero nos está hablando de cuán justo, recto y puro es nuestro Dios. Incluso recibiendo traición, Él devuelve fidelidad, porque su naturaleza es recta, íntegra, pura, santa. Nuestra historia también tiene que ver con una historia de pactos, hermanos. Porque el pacto de Dios con Abraham, que veremos siguiendo en el relato de Éxodo, es también un pacto que tiene que ver con Cristo. Déjame recordarte unas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Gálatas 3:9 dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Así que si somos el pueblo de la fe, somos el pueblo de Abraham. Y si somos el pueblo que ha creído, las bendiciones que Dios prometió a Abraham recaen sobre nosotros. Pero esto va más allá, según Pablo. En Gálatas 3:15 y 16 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas, y escucha esto, fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Te has dado cuenta que mucha gente hasta hoy mira a alguna nación y dice, tienen promesa porque es Abraham y su descendencia? Pero mira lo que te va a decir Pablo. ¿Quién es esa descendencia? No es una bandera. Pablo te va a decir que esa descendencia no es una bandera. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿No se ha tragado y se va a tragar en el desierto a un pueblo? Era un pueblo que tenía una bandera, pero no eran de Dios. ¿O no le dicen los escribas y fariseos a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre? Y Jesús le dice, no, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque si fuerais de Abraham, las obras de Abraham haríais, creeríais en mí. Pero entonces no tiene que ver con la sangre. Hombre, si tuviera que ver con la sangre, Ismael también es pueblo de Abraham. Si tuviera que ver con la sangre, Ismael es hijo. Es más, Ismael tiene sangre de Abraham y de ahí salió un gran pueblo también. Pero Dios dijo, no, con Ismael no va a ser con Isaac, va a ser según la promesa, no según la sangre. Si fuera por la sangre, entonces también sería Esaú. Pero Dios no dice eso, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Todo el tiempo Dios nos ha enseñado que no tiene nada que ver con sangre ni banderas, tiene que ver con fe y con promesa. Por eso Pablo dice, porque las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias,
como refiriéndose a muchas, y ahora Pablo lo remata diciendo, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Por eso luego Pablo va a decir, por eso todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Porque todo dependía de Jesús. Porque el pacto más grande que Dios ha hecho, lo ha hecho con Jesús. Con Jesús. Si Dios te ama es por un pacto que hay con Jesús. Si Dios te cuida es por un pacto que hay con Jesús. Si Dios te protege es por un pacto que hay con Jesús. Porque si tú lees Efesios va a decir, sois amados en Él, sois bendecidos en Él, sois cuidados en Él, sois protegidos en Él. Todo lo que tú tienes de Dios lo tienes en Jesús. Sin Jesús no tienes nada de Dios, porque todo depende de lo que Jesús ha hecho. Y Jesús ha sellado un pacto para ti y para mí con mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Mira qué interesante. Si el primer pacto que Dios hizo fuera infalible, no hubiera hecho falta otro nuevo. Pero Él ha traído uno nuevo en Cristo, un mejor pacto con mejores promesas. Hebreos 8, el versículo 13 dice, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nosotros no tenemos que seguir anclados al antiguo pacto. Por eso Pablo se escandaliza cuando los judaizantes llegan y le empiezan a decir a la gente, hay que circuncidarse. Pablo, esto no es del nuevo pacto. Hay que volver a la ley de Moisés, hay que volver a la dieta alimentaria, hay que volver a los sacrificios. No, estamos en un mejor pacto. Estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. ¿Para qué vamos a volver a las sombras si ya estamos en la luz? Y tristemente hoy hay mucha gente por el mundo confundida como los que confundían a los Gálatas, llevando a personas a decir Cristo más la circuncisión, Cristo más la ley, Cristo más. Y no. Hermanos, no se pueden mezclar el viejo pacto y el nuevo pacto. El propio autor a los Hebreos dice que si hay un nuevo pacto, el viejo desaparece. Desaparece. Y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Y por eso tenemos todo lo que tenemos, porque estamos en ese nuevo pacto. Número 4, la historia de Éxodo es una historia de disciplina y misericordia también. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4, dice así, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Me encanta esa palabra, porque tenemos la idea de que Dios siempre para levantarte, para empoderarte, para engrandecerte, y me encanta que dice, para humillarte, que te hace buena falta. Hermano, a veces lo mejor que Dios puede hacer contigo es poner tu cara en el suelo un tiempo. Y lo hace porque te ama demasiado. Porque si no te amara, te dejaría con tu cara para arriba, estrellándote en la vida y de espaldas a Él. Pero te ama tanto que te va a poner a veces la cara en el suelo para que, como Job, llegues a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si lo mejor que Dios puede hacerte en una época de tu vida es darte un mejor salario, te lo dará. Y si lo mejor que puede hacerte es quitarte el trabajo, te lo quitará. Dios siempre hará lo mejor para ti, pero no es lo que más te gusta, pero hará lo mejor. Lo que Él considere mejor con un firme propósito, porque el propósito de Dios para tu vida y la mía es el mismo. Que acabemos este camino pareciéndonos más a Jesús. Mira, los creyentes vivimos en distintos contextos. Habemos creyentes en Europa
Ya hay creyentes en África. Hay creyentes que están en una iglesia en Washington. Yo recuerdo cuando fui a hacer el intensivo de pastores y estaban hablando del presupuesto de la iglesia. Ustedes saben, en la reunión de membresía celebrábamos lo que habíamos ahorrado en 6 meses. Esa iglesia, cuando hacía el presupuesto, solo en misiones, gastaban $500,000. Solo en misiones, $500,000 para apoyar misiones. Imagínate cómo son los contextos. Estamos hablando de iglesias que pueden tener jueces, políticos, abogados de mucho nivel, otros contextos. Oye, y gloria a Dios, no es nada malo. Pero te vas a ir a iglesias en un pobladito de África que no tienen ni local y que están sentados en sillas hechas de madera y que el culto es al aire libre. Hay que volver a ser iglesias simples. A mí me molesta la gente que pone el vídeo de los africanos en los bancos y dice, así debemos ser. Así debemos ser. ¿Por qué? Eso no te hace más humilde. Lo que debemos ser es más como Jesús. No tiene nada de malo las comodidades. Vamos a vivir algunos en Barcelona y podremos tener algunas comodidades que no son malas, siempre y cuando no perdamos el norte y creamos que todos los recursos tienen que ir a comodidades. Y algunos van a vivir en un contexto donde hay más simpleza y van a vivir sin comodidades. Pero tanto los de África como los de América como los de Europa, al final, con más o menos comodidades, tienen que parecerse más a Jesús. No importan las comodidades, importa que al final nos tenemos que parecer más a Jesús. Y si en el camino Dios nos tiene que humillar, lo hará. Y si en el camino Dios nos tiene que golpear, nos golpeará. Y si nos tiene que dar un aguijón en la carne que nunca se vaya para no ensoberbecernos como hizo con Pablo, lo hará. Pastor, llevo tantos años con esta enfermedad, pido tanto a Dios y digo, Pablo también pidió. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Ya sabrá Dios por qué te tocó eso. Ya sabrá Dios. Yo no lo sé. Dios lo sabe. ¿Poder quitarlo puede? Puede. ¿Que te lo dejas un castigo? No significa eso. Puede ser otro propósito. Pero ya sabrá Dios. Lo importante es que con unos o con otros tratará diferente, pero al final tenemos que ser más como Jesús. Mira cómo sigue diciendo el texto de Deuteronomio, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Oh, hermano, muchas cosas de las que Dios va a hacer en tu vida tienen como finalidad sacar a la luz lo que había en tu corazón. Pero entiende bien este texto. Dios no necesita saberlo, ¿eh? Dios ya lo sabe. Esto es algo que debemos entender. Cuando Dios dice que te estaba probando para ver lo que había en tu corazón, no es como que Dios no lo sabía y dice, mira, pensaba que era fiel y no lo es. Porque Dios sabe todo. Quien no lo sabe eres tú. Tú te piensas que estás bien cuando no lo estás. Tú crees que estás firme cuando no lo estás. ¿Sabes qué probó, por ejemplo? ¿Sabes ese tiempo donde estábamos todos enclausurados en casa, que no se podía salir, que pasaba un montón de tiempo sin congregar, solamente cultos en línea? Eso probó muchos corazones. Eso probó que hay personas que no oran, no porque no trabajan, que no oran porque no están bien en la fe. Eso probó que hay personas que si les quitas la iglesia no tienen relación con Dios y que su relación es con la iglesia, pero no conocen al Señor. Ese tiempo fue muy bueno. Porque llegaron las iglesias a abrirse y gente decía, un montón de gente se ha desviado. Le digo, no, el Señor ha hecho así con un colador. Y ahora estamos viendo los que estaban con él. A veces pasa. Porque nosotros siempre vemos, pobre, le sentó mal. Sí, alguno puede enfriarse, pero también muchos corazones fueron probados. Y gente se dio cuenta que no conocía a Dios, que practicaba una religión, que es algo muy diferente. Quería saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón
que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Mira, el Señor les va a decir que muchas cosas que pasaron en el desierto era el trato de amor de un padre a un hijo para enseñarles cosas. Y muchas cosas que pasan en tu vida también son el trato de un padre que te ama para enseñarte cosas. Es como cuando tú castigas a tu hijo o no le dejas salir y le da una pataleta. ¿Tú qué le dices a tu hijo? Ahora no lo entiendes, ahora te enfadas, pero un día sabrás que todo lo hacía para tú. Mira los padres cómo lo saben. Esto es porque a ti te da la pataleta cuando Dios te hace lo mismo. ¿Te has dado cuenta? Tú eres como tu hijo, pero con Dios. Tú te crees grande, pero delante de Dios eres el bebé. Señor, ¿por qué? Ahora no lo entiendes, pero tú sabrás un día que todo esto lo hago para tu bien. Hermano, cada día me doy cuenta que yo soy más un bebé delante de Dios que otra cosa. Yo me siento adulto. Como un bebé se siente adulto. Mamá, no necesito que me ayudes, yo ya sé. Así me siento yo a veces con Dios. Tranquilo, Señor, yo controlo. Va, ve controlándolo todo, que te va genial. Al final, no pasamos de niños en las manos de un padre. De niños, pero creo que llegaremos hasta nuestro padre y no pasaremos todavía de bebés mucho. Bebés un poquito igual más maduros, pero creo que en este camino la talla no la vamos a dar. Pero tenemos mucho que aprender. Número 5, hermanos. La historia de Éxodo es la historia de sacrificio, sangre y salvación. Sacrificio, sangre y salvación. Éxodo capítulo 12, versículo 12 y 13 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. El corazón de Faraón se va a ir endureciendo en cada plaga, pero eso no es sorpresa para Dios, como hemos dicho que escribe la historia, porque lo más maravilloso es que Dios le dice: Moisés, ve a Faraón y dile esto, y luego Faraón no te dejará ir. Entonces vuelve Moisés, ahora dile a Faraón esto y no te dejará ir, porque yo mismo voy a endurecer su corazón. A mí me encanta. Porque hay un momento en que Moisés va, habla y dice, y salió Moisés indignado. Y yo pensando, pero ¿por qué te indignas? Que Dios ya te ha dicho que iba a pasar. Porque Dios es así. A mí, el tema de los diálogos de Moisés con Faraón y Aarón, ahí los tres, me encantan, porque digo yo, Dios le dice lo que tiene que ir, lo que tiene que decir, lo que va a pasar, cómo va a reaccionar Faraón, que va a volver, que luego va a volver él, que va a hacer otra cosa, que le va a decir eso a Faraón, que le va a decir ahora te dejo, pero luego se va a dar la vuelta y le va a decir ahora no te dejo. Dios le dice todo. Es como un guionista que escribe, va a pasar esto, y luego se conocen y luego hablan. Ese es nuestro Dios escribiendo la historia. Y los diálogos con Faraón es la claridad pura, porque tú dices, oye, Faraón con su perfecta libertad podría cambiar y decir, pues no, ahora los dejo libres que me he vuelto bueno. Y Dios, no. ¿En serio? Dios escribe el guión de esta historia. Lo sabe todo. Y en esta historia, la última plaga es la plaga que Dios también dice, ahora sí os dejará ir. La muerte de los primogénitos. Y había solo una cosa que impedía que los primogénitos de los israelitas no murieran: sangre. Fue cuando se instaura una cosa que los judíos siguen celebrando. ¿Cómo se llama? La Pascua. De ahí nace el Cordero Pascual. Un cordero que tenía que ser sacrificado. Y qué curioso, un cordero no podía que tener defecto y no se le podían partir los huesos. Y la sangre tenía que ponerse en los dinteles. Y cuando pasase lo que el libro de Éxodo llamará el ángel destructor, pasaría de largo en todas las puertas que estuvieran manchadas con sangre. Pero las puertas que no tuvieran sangre, morirían los primogénitos. Y literalmente dice Éxodo que al día siguiente se levantan los egipcios y empieza a haber un clamor en Egipto
como nunca antes había habido. Imagínate tú, todas las familias de Egipto levantarse y cada mujer encontrar al primogénito muerto. Primogénito, no es bebé, ¿eh? No confundan, dice primogénito, significa que podía ser un hijo de 40 años, un hijo de 20, porque era el primer hijo. A veces era un bebé, a veces 5 años, a veces tenía 20. Imagínate la de muertos que hay. Y el primero de todo ganado también. El clamor que hay en Egipto son mujeres, hombres, gente, vecinos llorando sin parar, desolados. Ahora, mira esto. El cordero. Juan ve a un hombre cuando está bautizando en el Jordán y lo ve llegar y dice una frase muy interesante. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo crucifican tenían una costumbre también, la costumbre de que para acelerar el proceso, para que no hubiera tanta agonía o para acabar antes, romper con un mazo la pierna de los crucificados. Pero cuando llegan a Jesús no lo hacen. Le clavan una lanza en el costado y sabemos que de ella sale de ese agujero agua y sangre, pero no le quiebran. A los otros dos sí, pero a Jesús no le quiebran los huesos. Incluso la lanza no atraviesa una costilla, solo perfora su costado. No se quiebran sus huesos como de aquel cordero no se podían partir, pero además de todo el cordero no podía tener defecto. Y nosotros sabemos, como dice la Escritura, que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y de dónde? ¿Qué trajo esa libertad a los israelitas? Sangre en los dinteles de la puerta de ese cordero. ¿Qué trajo libertad para ti y para mí? Sangre de ese cordero derramada en el Calvario, madera. ¿Qué pasó en aquellas casas que no había sangre? Muerte. ¿Y cómo acabó? Una desolación, un grito y un llanto que no se acabó. ¿Qué va a pasar en aquellas personas que no estén bañadas con la sangre de Cristo? Muerte. Y va a haber un llanto y un crujir de dientes como nunca antes por toda la eternidad. Lo que pasó en Egipto es lo que va a pasar en el mundo. Porque la historia del Éxodo es nuestra historia. Es la historia de Cristo también. La historia de Noé es la historia de Cristo en el arca. La historia de Adán es la historia de Cristo como el mejor Adán. La historia de Cristo es la historia de Moisés como el mejor libertador. La historia de Cristo es la historia del maná como el pan que cayó del cielo y que vino. La historia de Cristo es como el agua que sale de la peña. Él es el agua viva que quien bebe nunca más tiene sed. La historia de Cristo es nuestra historia y es la historia de la Escritura. Pero es una historia de sangre. Por eso nosotros celebramos no la Pascua, la cena del Señor. La cena del Señor, ¿verdad? Porque ¿qué celebramos? La muerte de Cristo, que dice también la Escritura, que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tomamos el pan, tomamos la copa, celebramos que ese cuerpo fue partido y que esa sangre derramada por nosotros y que nosotros no tenemos el juicio de Dios, sino vida por la sangre del Señor. Pero era curioso porque la Pascua no la podía tomar todo el mundo. Dice, si viene algún extranjero o alguien que no sea del pueblo, no puede tomar la Pascua, a no ser que se circuncide, porque la circuncisión era la marca de que es parte del pueblo. Por eso en la iglesia la cena del Señor solo la pueden tomar aquellos que son parte del pueblo de Dios. No es abierta a todos. Porque la Pascua es la celebración de nuestra libertad y de nuestra salvación. Entonces no tiene nada que celebrar una persona que no es libre y salvo en Cristo Jesús. En Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. La sangre de Cristo es la garantía de nuestra salvación, porque es lo que selló ese nuevo pacto en el cual tú y yo estamos. Y número 6, para terminar esta introducción de esta serie, la historia de Éxodo es una historia de una nueva vida en Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Si siguiera leyendo el texto Éxodo 20, ¿todos saben qué aparece ahí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Que posiblemente he pensado que cuando lleguemos a ese texto voy a hacer un sermón para cada mandamiento. Un sermón para cada mandamiento.
Pero ¿por qué esto es tan importante? Ya no sois esclavos, ahora sois libres, ahora os doy una nueva manera de vivir, mi ley, mis mandamientos. Éxodo 28:36 dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Sois libres, ya no estáis en Egipto, ya os he sacado de la esclavitud, ahora sois míos, sois santos y vais a vivir conforme a mi ley. Aquellos que son de Cristo también viven una nueva vida. Aquellos que fuimos libertados, no de Egipto, pero de la esclavitud del pecado, ahora tenemos una nueva ley. Ah, no, la ley no es para nosotros. Bueno, quizá el antiguo pacto no, pero la Biblia dice que nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. Sí tenemos ley, la ley de Cristo. La ley de Cristo. Cristo no pasó por encima del no matarás, hermano. Cristo no se saltó el honrarás a tu padre y a tu madre. Y nosotros estamos en su ley, en la ley de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios no llegaban al corazón. No llegaban. Mataban un animal, calmaban la ira de Dios, había expiación de pecados, pero luego volvían a pecar y volvían a otro sacrificio, calmaban la ira de Dios y volvían a pecar y otro sacrificio y calmaban la ira de Dios. Por eso este pacto está bajo mejores promesas. Porque ahora el sacrificio ya no es de esos becerros, es el de Cristo, el Hijo de Dios. Y con su sangre no nos ha limpiado por fuera, sino que ha purificado, dice, nuestra conciencia. Está hablando de nuestro corazón, está hablando de nuestra vida, porque Dios nos quitó el corazón de piedra y nos dio un nuevo corazón de carne y puso en nosotros su Santo Espíritu para que andemos en sus caminos. Y ahora, purificada esa conciencia, podemos servir al Dios vivo. Los hebreos necesitaban ser libres de la esclavitud de Faraón para ser libres para servir a Dios. Nosotros necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado para ser libres para servir a Dios. Por eso ese es el orden. Primero libres y luego obedientes. Por eso tú lo pasas tan mal cuando intentas que tu hijo obedezca a Dios, pero todavía no es libre. Tu hijo está en una cárcel. Él solo ve normas pesadas. Tú le estás diciendo cómo vive un cristiano sin estar en Cristo. Tú le estás diciendo cómo tiene que obedecer a Dios sin poder hacerlo, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede obedecer a Dios. Ah, pastor, entonces no le enseño. Sí, enséñale, porque tu casa debe honrar a Dios, pero ora por él, porque como no sea salvo, en cuanto salga de tu casa ya no vivirá para Dios. Él estará en tu casa obedeciendo, pero cuando abras la puerta hará una vida totalmente diferente. Por eso no le des solo las normas, dale el evangelio, porque tú quieres que su corazón sea alcanzado por Dios, para que cuando se case o se independice y salga de esa casa, siga viviendo de la manera agradable a Dios, no porque tú se lo dices, porque Él ama a Dios sobre todas las cosas. No podemos imponer obediencia donde no hay libertad. Miren, nadie es libre. Yo no le puedo decir a alguien que todavía es esclavo del pecado que viva para Dios, porque él tiene otro Señor. Y yo le digo desde el púlpito, eso está mal, pero su Señor pecado le dice, haz esto, y lo hace. Pero cuando uno es libertado de ese viejo Señor que es el pecado, ahora le digo, ama a tu esposa y la puede amar. Honra a tu padre y lo puede honrar. Sujétate a tu marido y lo puede hacer, porque ya es libre. Ya es libre del Señor pecado y ahora es libre para obedecer al Señor Jesús. Nadie vive sin Señor. O tu Señor se llama pecado o tu Señor se llama Jesucristo. Pero todo el mundo tiene un Señor. Todo el mundo tiene un Señor. No hay mayor engañado que el que cree que no tiene Señor, que Él es su Señor. Mentira. O el pecado es tu Señor o Jesús es tu Señor. Pastor, ¿y cómo sé que Jesús es mi Señor? Cuando vayas a su palabra y te diga, haz esto, lo podrás hacer.
porque eres libre de tu viejo Señor. Porque tu viejo Señor no va a querer obedecer a Dios. Pastor, y si caigo, tu corazón, que es nuevo con tu Señor Jesucristo, se va a querer levantar otra vez para agradar al Señor Jesús. Vas a vivir para agradar a tu Señor. La historia de Éxodo al final no es la historia de Israel, es la historia de todos nosotros que estamos en Cristo. Israel fue sacado de Egipto y llevado a una tierra que emana leche y miel. Tú y yo fuimos sacados de las tinieblas, de la muerte y del pecado y llevados a una gloria eterna que emana mucho más que leche y miel. Ellos disfrutaron de unas promesas físicas. Tú y yo disfrutamos de unas promesas espirituales mejores todavía. Así que vamos a disfrutar el libro de Éxodo porque nos vamos a sentir identificados con cada página que vamos a leer. Y todas ellas nos llevarán a glorificar al único que lo merece, a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por todo lo que nos vas a enseñar a lo largo del libro de Éxodo. Solo te pido que prepares nuestros corazones y los dispongas para recibir tu palabra, para que podamos ser humildes para retenerla y que podamos caminar conforme a tu palabra, Señor, demostrando que nosotros somos tuyos, que ya hemos muerto al pecado, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que somos libres en Cristo. Edifica tu iglesia a través de esta serie, Señor, que será iniciada la semana que viene. Hoy una introducción que ya nos da alimento y ganas de empezar a comer cada página de este libro. Y utilízala para santificarnos más y hacernos más como Jesús. En su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.